venidos de allí. Bueno, pues nosotros continuamos. Después de este directo vamos a hablar de una de las noticias que hemos destacado hoy en nuestro relato informativo, y es ese estreno que el Festival de Cine Independiente nos trae esta misma tarde. Se adelanta media hora por el partido de las semifinales del Mundial. A las 6:30 en los cines Odeón se estrena ese documental sobre el compositor alicantino Óscar Esplá. Es importante para Elche este compositor porque fue el que renovó, el que cambió la partitura del Misteri. Pues para hablar de ello tenemos con nosotros a uno de los responsables, el director de programación de la Fundación Mediterráneo, Sento Acosta. Bienvenido, Sento. Buenos días, muchas gracias. Y te acompaña uno de los protagonistas de ese documental, el musicólogo Rubén Pacheco. Bienvenido. Buenos días, gracias. Bueno, Sento, la idea de adelantarlo es bastante acertada, ¿no? Estamos hablando de un estreno mundial, un documental. Sí, es la primera vez que se ve, justo. Es la primera proyección que hay, me consta que la productora está todavía terminando, por eso van súper justos. Pero sí, al final adelantarlo siempre cuesta, porque además se programa con mucho tiempo, con lo cual es muy difícil luego cambiar los horarios. Supone un esfuerzo logístico y de organización importante, pero tampoco vamos a luchar contra molinos de viento, es decir... Vale, ¿y el motivo por el cual os habéis querido inclinar por el renovador del Misteri en este festival, en esta edición? Claro, en Elche lo conocéis como renovador del Misteri porque su trabajo tanto en el 1924 como en 1951, y del que Rubén sabe infinitamente más que yo, es muy importante para la ciudad, pero Óscar Esplá tiene una proyección, una trayectoria muy notable, muy importante, y que permite entender también muy bien tanto el siglo XX musical, sobre todo la primera mitad del siglo XX musical en España, como a nivel estético y filosófico. Entonces es como muy interesante, y lo hacemos básicamente porque la Fundación, actualmente en su momento Caja de Ahorros del Sureste, es la depositaria del legado personal de Óscar Esplá. Entonces en nuestro archivo de Alicante tenemos la suerte de tener todas las partituras, gran parte de las partituras manuscritas del compositor, su biblioteca personal, sus cartas, sus fotografías. Es un archivo que Rubén también sabe que no para de crecer y que siempre que vamos investigando van apareciendo nuevos vértices y nuevas puertas que se abren, y por eso nos hemos sentido en este año que se cumplen el 50 aniversario de su fallecimiento, hacer el documental. Pues vamos a ver imágenes de Óscar Esplá, porque Sento, quiero que me digas quién fue, qué compositor alicantino fue. Estamos viendo parte de las imágenes que nos has mandado de vuestro legado. Aquí, ¿a dónde lo vemos? ¿En su biblioteca personal? Mi biblioteca personal es una biblioteca súper interesante. ¿La tenéis vosotros? La tenemos nosotros, a disposición. Maravilla. Es también muy curiosa porque hay una parte evidentemente de música muy importante, pero después hay una parte de literatura y de filosofía muy potente, y que te hace, en cierto modo, te permite... Mira, esta foto es súper interesante, es en La Marina, eso es la pájara pinta. Como curiosidad, y es muy poca gente lo sabe, esa foto es un fotomontaje. Ahí en esa foto, donde está la pajarita de papel, había una gallina de verdad. ¿Una qué? Una gallina de verdad, un pájaro, y la borraron, o sea, es como el Photoshop de hace 50 y pico años, y pusieron encima, de hecho se ve, aquí no se puede apreciar bien, pero se ve que detrás hay una sombra extraña, y eso nos lo contó el propio nieto del compositor, que hoy también viene, por cierto, al estreno. Viene el nieto. Y bueno, ¿y esta foto está hecha en la Marina, en nuestra Marina? No, en la Marina, en la Marina Baixa, de hecho. Él tuvo mucha relación con el Valle de Guadalest, de hecho es muy importante en el documental, porque también por primera vez hemos accedido al Mas del Molí, que es donde se reunía Gabriel Miró, donde se reunía Emilio Varela y donde se reunían Óscar Esplá, que eran como tres amigos muy personales, muy íntimos, y allí llevaban a todo el mundo, llevaban desde compositores hasta escritores, de Gerardo Diego lo escribe, vamos, es súper... ¿Y dónde se reunía? En el Mas del Molí, en el Valle de Guadalest. ¿Y el Mas del Molí, que era un restaurante? Era una especie de fonda-restaurante, una masía, que ahora de hecho se ha restaurado y en un proyecto de recuperación de patrimonio que están haciendo. ¿Esto es el Mas del Molí o esto es la casa de...? Eso es Rualla. ¿Cómo? Eso es la finca Rualla, que está en Santa Faz, cerquita de Santa Faz. Óscar Esplá muere en Madrid en 1976 y él pide que se entierre en el monasterio de Santa Faz. Él siempre había estado muy bien, él que era republicano, que era muy liberal, poco religioso,
muy de izquierdas? No era de izquierda. No era. Era republicano, era republicanismo, pero entendido como De derecha. desde el punto de vista liberal, te diría yo. No, ¿me puedes volver a poner otra vez la mansión o la masía o Entonces, la villa? esa casa está muy cerquita de Santa Faz, era donde él veraneaba, pertenecía, no era suya, pero pertenecía a familiares de la mujer, Victoria de Irizar, y tiene el peso de que también hemos tenido la oportunidad de grabar allí, y da una percepción... ¿Existe todavía? Existe todavía y está a la venta, por cierto. Está a la venta. Está a la O sea, venta. que ¿los herederos de Óscar Esplá o...? No, ya se vendió? Se vendió hace tiempo. Ahora la familia que la tenía, que eran unos americanos, la han puesto a la venta y está muy cerquita del monasterio de Santa Faz, que es donde está enterrado. ¿Debería adquirir la Fundación Mediterráneo y Ojalá. hacer un museo Óscar Esplá? Se nos va el presupuesto de varios años. Para ser una finca grande, una casa grande, esa fundación tenemos el presupuesto que tenemos. Pero aquí podemos decir que vivió Óscar Esplá y aquí... Ahí veraneó Óscar Esplá. Veraneó muchas veces porque su mujer, ¿cómo has dicho que se llama? María Victoria de Irizar. Que es esta siguiente fotografía, ahí la tenemos, María Victoria. ¿De dónde era? De Alicante. De Alicante, vale. Bueno, esto era el matrimonio Óscar Esplá y aquí supongo que estarían en la finca de Alicante. Pues no te sé Por los decir, pero yo pinos. te diría que sí, fíjate. Yo te diría que sí. Vale, y en la otra foto que has dicho tú que borraron una gallina para poner la pájara pinta, ¿por qué? ¿Qué simbolismo tiene la pájara pinta? La pájara pinta es una obra importante de Óscar Esplá. Es una obra... Esplá tuvo mucha relación con escritores del siglo XX, sobre todo de la mitad. En este caso con Rafael Alberti. Y la pájara pinta es un... ¿Cómo es? Es un ballet... No es un ballet, una pantomima. Bufo lírico bailable, creo que la denominaba. Y compuso una pieza además que está basada en canciones populares, donde están las llaves, Matarilerile y en un par más, que es música muy O sea, reconocible. que esa canción es de Óscar Esplá. No, Ah. pero él lo usaba. O La sea, Óscar usaba. Esplá hace como dos, a lo largo de su trayectoria compositiva, vamos a resumir mucho, algo que es muy complejo, pero permitidmelo, lo que hacía era, por un lado, cogía motivos populares, que es muy habitual a principios del siglo XX, se tiende a recuperar lo popular para proyectarlo a lo universal. Es decir, no es una corriente solo que pasa en Esplá, ni que pasa en España, ni que es una corriente en Europa. O sea, es volver a recuperar lo popular y darle un sentido y una proyección culta y universal. Quiero decir, lo que pasa aquí no es solo de aquí. Y eso lo hacía, por un lado, de una manera muy evidente con motivos y con canciones y con temas, y de otra manera con una especie de armonía que te huele muy al Mediterráneo. Es decir, es como Esplá, todo lo que te hemos dicho, toda la canción popular alicantina, todos los sinfonías, él hace como un destilado, lo metaboliza y tiene como un lenguaje propio que no es... te suena, o sea, tú escuchas a Esplá y muchas veces puedes identificar que es Esplá. Es decir, pero sin caer en recursos fáciles, que eso es lo interesante. Bueno, pues nos has hablado, Sento, de Óscar Esplá, pero aquí también es muy importante y ha causado bastante revuelo este documental porque hasta ahora en Elche casi no se ha hablado de Óscar Esplá. Rubén. Bueno, casi no se habla porque está siempre presente, ¿no? Es decir, siempre hemos dicho Misteri, Óscar Esplá. Misteri, Óscar Esplá, bueno, se ha hablado mucho, por ejemplo, del disco de 1960, que es la primera vez que se graba el Misteri, y bueno, Esplá, aparte de todo lo que ha hecho, o sea, tiene una vida interesantísima, sí. Yo lo digo siempre, o sea, que decir, ¿sí? de Esplá hay para hacer una serie de Netflix. ¿Pero por qué su vida era interesante? Bueno, pues porque fue una persona que viajó, fue una persona que tuvo ¿Tenemos imágenes de viajes? con... ¿Tenemos más imágenes de Óscar Esplá, Chema? Aquí, por ejemplo... Aquí... Mira, ahí está con Lorca. Lorca. Con Federico. Eso es la residencia de estudiantes, está con Lorca y con Gerardo Diego. La generación del 27. ¿Y está en qué residencia de estudiantes? En la de estudiantes de Madrid. En la de Madrid. Justo. Con, sí, sí. Con Federico García Lorca y Gerardo Diego, claro. Con Gerardo Diego tuvo mucha relación, con él también, con Lorca también, con Ortega y Gasset. Es decir, eso es lo bueno que la tuvo, flor y nata, claro, de la literatura española. Literatura y música. Claro, al final lo que tenía la residencia de estudiantes es que era
que es maravilloso, ese punto donde confluían todos. Y todos se retroalimentaban, todos se cuidaban y en cierto modo tenían esa capacidad de proyectar. Claro, es que Lorca también era un enamorado de la música popular. Claro. Hizo lo mismo que Óscar Esplá. Sí, o sea, por eso tiene una trayectoria tan, y sobre todo porque vivió tanto, ¿no? Es decir, es una persona que nace en el 86. En el 86 y muere en el 76. O sea, vive prácticamente los 3 primeros cuartos del siglo XX, donde pasa todo: 2 guerras mundiales, una guerra civil, un cambio, Una guerra fría. y una guerra fría. Desde el punto de vista político, además, es interesantísimo. Pero él siempre tuvo sus ideas. ¿Se cambió de chaqueta? No, al contrario. No, Él al era contrario. republicano y nunca fue monárquico. No, de hecho, él lo que... A ver, yo lo plantearía como él es desde la perspectiva actual, para conocerlo, alguien liberal, que no quiere decir ni que sea ni de derecha ni de izquierda, sino liberal en el sentido de la democracia por encima, como un defensor de la democracia liberal, como la podríamos entender hoy, sí. por así decirlo, y lo que tuvo, que Rubén lo apuntaba, es una maravillosa capacidad de relación. O sea, Era un... la UNESCO le encarga informes, le encarga obras, pero también se los encargan bueno, viene al Misteri, Claro. no sé qué, es decir, teje una, que imaginamos que eso es debido a, primero, que era una persona que aparentemente lo que se dice es que era una persona difícil o osca, puede ser en el trato, pero después una persona que sabría y era maravillosa, por lo que también comentan los que lo conocían, y después que defendía muy firmemente sus convicciones, pero eso no quitaba de poder acercarte al contrario, ¿no? Es decir, que era un poquito Sí, de hecho él se exilia, pero él se exilia en 1936, huyendo del Madrid republicano. Sí, fíjate, eso lo cuente, perdona que te corteo, que es súper interesante, y no sé si lo corta Edward, que es el nieto. Él se exilia siendo republicano porque tiene un encuentro con milicianos republicanos que dice, me voy. Vete. Porque si los republicanos están haciendo, ¿sabes? Me han colocado en una situación tan tensa como esta, prefiero huir. Y se va a que Bélgica. le advierten que debería... ¿Y dónde se va? A Se Bélgica. va a Bélgica, a En Bruselas. Bélgica. Luego, cuando acaba la guerra civil, él tampoco puede volver, Porque no... porque él era republicano. Sí, él había estado, de hecho es muy importante la relación con el Misteri desde el principio y cómo él intenta, en cierto modo, dotarlo de una autogestión que lo separase, por así llamarlo, no autogestión como tal, pero que de los vaivenes políticos, por así llamarlo. Claro. Entonces, desde Madrid, lo que hace es fomenta que ese nombre, ¿cómo es? Monumento Nacional. Monumento nacional. Quiero decir, fue él Claro. el que propuso A ver, al régimen franquista... No, República. No, la republicano. República, sí, Quiero decir, perdón, el Misteri se declara monumento Sí, nacional con la en República. 1931. Eso, aquí muchas veces pensamos que nos lo merecemos. Somos monumento nacional porque nos lo merecemos. Y es verdad, ¿eh? No digo que no nos lo merezcamos, pero sin los contactos, sin la influencia, sin la redacción de la misma, tú lees la Gaceta de Madrid y eso lo ha redactado Esplá. O sea, que es su lenguaje, es su forma de escribir y lo ha hecho él todo. Él tenía los contactos en el ministerio y lo consiguió hacer. Y gracias a eso el Misteri se salvó. O sea, a Esplá se le pueden discutir muchas cosas, ¿no? Pero hay 2 cosas que están claras. Una, que es probablemente sin él ahora mismo no existiría el Misteri. ¿Qué crees que el régimen franquista se lo hubiera cargado? Entre todos lo mataron y él solo se murió. O sea, que decir, probablemente en la época de la República hubiera desaparecido. Bueno, desapareció. Y probablemente con la guerra civil aquello se hubiera olvidado y probablemente no hubiera vuelto. Porque bueno, sí que había gente, evidentemente, pero Jabaloyes estaba muy mayor. Con la ya República había mucho odio Claro. al clero, había mucho anticlérico. Claro, las mismas fuerzas de izquierda en Elche son las que no quieren que el ayuntamiento ponga dinero para una festividad religiosa, ¿no? Entonces, en el momento en que Esplá se lo lleva a Madrid,
y lo declara monumento nacional, ya no hay excusa para no apoyarlo. En todo y además venía ya de antes, él había hecho la reforma de 1924, ¿no? y que a él lo llamó Pedro Ibarra, ¿no? Hablamos de Esplá, pero también hay que hablar de Pedro Ibarra, que fue quien introdujo a Óscar Esplá en esta aventura de proteger el misteri. Y mira, probablemente Óscar Esplá fue, junto con Pedro Ibarra, de las poquísimas personas que consiguieron ver la grandeza del misteri por encima de lo que estaba pasando. Poca gente, más gente fuera que dentro de Elche, poca gente dentro de Elche vio lo que teníamos entre manos, ¿no? Luego viene la guerra civil, luego viene el exilio, y él a la vuelta vuelve a tomar las riendas del misteri. ¿Por qué crees? ¿Porque se dejó algo pendiente en 1924? Sí, yo creo que él tenía una idea muy clara de lo que quería hacer con el misteri, ¿no? ¿Y qué quería? Lo que ha hecho el misteri, yo creo que él quería el misteri que suena actualmente. De hecho, en 1961 empiezan a sonar los preludios que él escribe, ¿no? Incluso ahí tenemos, en esa época tenemos cartas que se cartea con don Genial Román, que entonces era el maestro de capilla, y se cartea con ellos diciéndole, bueno, pues vamos a cortar por aquí, vamos a quitarle esto, todavía están los preludios en esto. Ya a partir de los 60 es cuando mete todos los preludios de órgano, ¿no? Que hoy se han convertido en un hilo conductor, ¿no? Y que dan esa personalidad que tiene y que es discutida por mucha gente, ¿no? Pero bueno, es el misteri del siglo XX, ¿no? Entonces, esas son las dos, ¿no? Probablemente no existiría, y no existiría como lo conocemos hoy en día. Pues la ciudad de Elche no le ha dedicado bien poco, ¿no? Hemos asistido a la inauguración de una ronda en honor a Guadix, al pueblo de Guadix, y debería haber una calle en honor a Guadix. Bueno, sí, hay una calle. ¿Dónde? A ver, está la paralela a Blasco Ibáñez, la que sale hasta San yo Fermín. pensaba que solamente estaba en Alicante, o sea, hay una calle que va relativamente de San Fermín que lleva a la Rambla. Sí, y aparte, permitidme decir que el trabajo que hace Rubén, siendo ilicitano, sobre el misteri y sobre Óscar Esplá, también hay que resaltarlo. Quiero decir, él ha trabajado mucho, es como conocedor, y es muy, por un lado, o sea, tiene un hondo conocimiento, y después que también te aporta una perspectiva crítica, porque al final es verdad que nos quedamos con lo que hay porque es lo que hay, pero hay veces que dices, ¿por qué el misteri de hoy es como es? ¿Y sería mejorable o no? ¿Y se podría cambiar algún día o no? ¿Y por qué se queda la versión de Esplá y no la anterior? ¿Y alguien se ha planteado hacer un cambio importante? Pues por todo eso Esplá es tan interesante, y además a eso le unes, que es la perspectiva local, la perspectiva internacional, porque estudia en Alemania, está en Francia, ¿sabes? Es decir, tiene como una presencia, y es maravilloso que todo confluya, y que todo además lo tenemos hoy en Elche, es que es muy chulo. Pues no hay tiempo para más. Rubén, ¿te parece la iniciativa del Festival de Cine, de este estreno de este documental de Óscar Esplá, interesante, necesaria, de justicia? Interesante, necesario, de justicia. Además creo que la Fundación está desarrollando en los últimos años un trabajo excepcional. ¿Has investigado en el archivo de Óscar Esplá? Estamos trabajando el conservatorio en el archivo, con todo, con las cartas, con las partituras, y bueno, haremos cosas no solo con Óscar Esplá, sino con otros músicos y otros intelectuales que están allí. Iremos haciendo cosas. Pues muchas gracias, Sento, gracias, Rubén. Bueno, el festival sigue todo perfecto, ¿no? En las proyecciones de L'Hora del Chocolater y de... Sigue perfecto, y además hoy concretamente es el día que no pueden haber más cosas. Es el ecuador del festival, y hoy tenemos un taller esta mañana con María Dolores Mulá en pintar de cine, luego tenemos el curso de verano de la Cátedra de Cine de Pablo Mas. Esta tarde tenemos el documental a las 6:30, a las 7:30 una mesa redonda con Arlie Jones sobre la animación,
Y luego la sección oficial, que empieza a las 10. A las 10, Así ¿no? que más cosas. Imposible. Gracias y nosotros continuamos. Vamos un momento a publicidad e inmediatamente retomamos el contenido del programa Día a Día.